Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva webinar de Instituto en Pensante. Yo soy Laura Pose y antes de comenzar me gustaría saber por favor si todos me escucháis bien. Si veis en vuestro lado izquierdo de la pantalla tenéis un chat. Perfecto, ya veo que ya lo habéis encontrado. Genial. Estupendo, muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, pues hoy, antes de comenzar con la webinar de comunicación e incongruencia, como ya veis ahí, que impartirá Marcela Parga, como siempre os vamos a dar un pequeño adelanto de los próximos eventos que tenemos programados desde Instituto de Pensante. Ahora mismo, las próximas formaciones que tenemos son de coaching con PNL. Tendremos una edición en Coruña, que para esa tenemos las plazas completas. En caso de que estéis interesados, como siempre, nos lo comentáis y es posible que hagamos otra edición. Y después en Santiago tendremos también Coaching con PNL el 22 y el 23 de abril. Es un curso de fin de semana, tenéis toda la información en la web, sería sábado y domingo. Y bueno, es para personas tanto que tenéis formación en coaching como que comenzáis desde el principio. Y después a mayores tenemos la certificación internacional de coaching de ICC, que relacionado con esto, bueno, aquellas personas que nos seguís ya lo sabréis, hemos estado en Expo Coaching, en la feria de coaching en Madrid hace unas semanas, y bueno, muchos de vosotros ya os hemos conocido, hemos podido saludaros, y varios nos habíais pedido que si por favor pues podíamos comentaros, hablar con alguien que os pudiese dar una experiencia cercana a la certificación. Y hoy tenemos la suerte de contar con Susana Magdaleno, que Susana es una profesional que ahora mismo con su empresa BU se dedica al tema de desarrollo personal, a formar a otras personas. Y ella, bueno, es una profesional que estuvo en grandes multinacionales trabajando y al final pues dio el cambio y decidió dedicarse al tema del desarrollo personal. Entonces, antes de comenzar con la webinar, mientras Marcela prepara los últimos detalles, le voy a dar paso a Susana, que os contará pues eso, su experiencia en la formación que ella realizó con nosotros. Podéis preguntarle a ella lo que queráis, cualquier cosita, serán 5 minutitos y luego ya le vamos a dar paso a Marcela. Así que Susana, cuando quieras estás dentro. Hola, ¿me oís también a mí? Perfectamente. Gracias. Bueno, pues nada, gracias Laura por la presentación. Como decía Laura, sí, yo estuve casi 20 años trabajando en una multinacional del mundo del marketing y en el año 2011-2012 decidí dejar la compañía y empezar a formarme como coach. Había hecho, cuando llegué a ICC, a hacer la certificación en coaching, me había formado ya en varias disciplinas. Bueno, había hecho coaching, pero no estaba certificada. Había hecho también programación neurolingüística y había hecho varios cursos orientados al desarrollo personal, pero tenía mucha falta de confianza en mí. Y aunque sí que hacía talleres, porque los hacía con mi pareja y socio, con la marca Biyu, que es la que tenemos, cuando el hecho de enfrentarme sola a un coaching era algo que me daba pánico, entonces no acababa de empezar. Con el objetivo fundamentalmente de certificarme, hablé con Benpensante, me propusieron la certificación y yo la verdad es que lo vi bastante claro porque era bastante rápido y entendí que era muy sistemático. Hablé también con algún otro profesional, algún otro compañero que ya lo había hecho, me lo recomendó y lo que os puedo decir es que desde el momento 1 de terminar la certificación empecé a trabajar con coaches. He trabajado pues con unas 12, 15 personas desde entonces, o sea, solo me certifiqué en octubre, ha sido poquito tiempo todavía, pero me ha servido para lanzarme muy rápidamente a trabajar con personas y con bastante éxito. Ha habido algunos casos que en 3, 4 sesiones pues se han resuelto el objetivo con el que venían, y lo cual pues para mí como profesional es una grandísima, pues no sé, satisfacción, ¿no? Y luego también a nivel personal, que es posible que algunas personas os lo estéis planteando, no tanto para ejercer como coach, sino para aplicarlo en vuestro día a día, os puedo decir que yo en mi propio proyecto de auto-coaching trabajé la confianza y desde el momento que terminé la certificación hasta ahora, esto lo he trabajado y de verdad que lo he dado la vuelta. Podéis utilizarlo en relaciones. Yo lo he utilizado mucho en conversaciones, pues desde con pareja o con clientes.
con familia, o sea que es bastante útil también desde este punto de vista. Y bueno, animaros a que si queréis formaros, lo hagáis. Además, bueno, creo que para mí CC ha tenido una ventaja, que es el hecho de que solamente te certificas una vez, no tienes que estar de alguna forma pagando cuotas o haciendo cursos para seguir en contacto, y también te van enviando información, webinars, artículos, investigaciones, y eso también es muy útil para lo que es formación continua, ¿no? Que cuando estás en este mundo pues necesitamos estar en reciclaje continuo, básicamente. Y bueno, no sé qué más contaros. Yo creo que para mí ha sido una experiencia fantástica y además, como os decía, en un tiempo pues muy rápido. O sea, me ha ayudado a estructurar la información, a estructurar el proceso de coaching y realmente a sentarme delante de un cliente y tener como facilidad para poder entablar esta conversación con él. Y no sé si queréis, bueno, si queréis hacerme alguna pregunta o hablar conmigo personalmente, os voy a dejar mi email y mi teléfono. Mi email es susana.magdaleno@gmail.com o bien susana@buexpert, bu es B-E-Y-O-U, expert.com. Y mi teléfono es 651-848-113, por si alguien quiere hacerme una consulta personal, pues encantada de ayudaros. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Susana. Os dejaremos, bueno, si queréis comentar cualquier cosa con ella o cualquier tipo de cuestión con cualquier coach o con cualquier persona que haya hecho la certificación, pues en cualquier momento nos lo podéis pedir. Vemos que también hay muchos coaches aquí conectados ahora mismo. Así que nada, vamos a empezar ya con Marcela. Gracias, Susana. A ti, Laura. Cualquier cosa que queráis, tanto en la certificación como ahora durante la sesión de Marcela, podéis ir comentándolo en el chat. Yo responderé con el nombre de Daniel Álvarez, porque bueno, he tenido que entrar con su sesión, pero nada, que sepáis que soy yo. Y nada, bueno, ya directamente le voy a dar paso a Marcela. Marcela, para aquellos que no la conozcáis todavía, es una de las trainers junto con Daniel oficiales de ICC en España. Son los dos únicos trainers que pueden impartir las certificaciones aquí. Y bueno, ella es abogada de profesión, tiene su propio gabinete jurídico y aplica pues el coaching, la PNL y este tipo de disciplinas en su trabajo y en su vida diaria. Entonces hoy nos hablará sobre comunicación e incongruencia para resolver conflictos, pues hablando sobre el coaching, la PNL y enseñará una herramienta que será bastante útil. Como os comentamos también, este seminario podréis completar una serie de tareas que Marcela propondrá al final y en caso de que bueno, las entregáis, serán todas revisadas y podréis obtener el diploma que comentábamos en los correos. Bueno, y ya directamente le voy a dar paso a Marcela. Marcela, cuando quieras. Hola Laura, ¿qué tal? Hola a todos. A ver si me veis. No sé si me veis. Todavía no, está cargando. Vale, perfecto. Pues nada, a ver mientras carga. A ver ahora. Sí, ahora ya sí. Hola a todos y bueno, buenos días a los que estáis al otro lado del océano, o buenas noches y buenas tardes a los que estáis aquí en España, porque bueno, por lo que estoy viendo hay mucha gente, por suerte, la verdad, de todo el mundo, que esto es lo que nos ayuda a llamarle de verdad a la International Coaching Community una comunidad verdaderamente internacional. O sea que hola a todos y de verdad muchísimas gracias por estar aquí acompañándome a mí, a Laura, y también muchas gracias a Susana por contar su experiencia y que además, bueno, que yo la conozco además personalmente, es una persona que puede ayudar muchísimo a mucha gente, con lo cual muchísimas gracias, Susana, por intervenir también en la webinar de hoy. Bueno, y ya sin más vamos a ponernos un poco a la faena, ¿no? A lo que venimos hoy, que es hablar de cómo nuestra comunicación y cómo también nuestra congruencia, ¿no? Cuando nos sentimos realmente congruentes, nos pueden ayudar la comunicación y la congruencia a resolver lo que le llamamos conflictos, ¿no? O sea que os voy a pedir que a lo largo de estos minutos podáis pensar en situaciones de conflicto que podáis tener con alguna persona o incluso con vosotros mismos, porque lo veremos ahora a lo largo de la webinar, ¿no?
cómo el conflicto parte precisamente de esa primera conversación inicial, ¿no?, que mantenemos con nosotros mismos. Como decía Laura, además de ejercer mi profesión como coach y dando formaciones en coaching, también me dedico a mi profesión como abogada. Por lo tanto, estoy en continuo contacto con el conflicto y veo el conflicto desde un punto de vista diferente, de crecimiento, de ayuda. El conflicto es una situación que tenemos a lo largo de nuestra vida o durante el día o durante las semanas, que nos está avisando de muchas cosas, nos está dando mucha información. Y cómo podemos hacer que esa información sea realmente valiosa para seguir avanzando. Esa es la propuesta. Así vamos a empezar y a colocar este marco y vamos, por tanto, a ver qué os parece lo que os voy a contar. Bueno, os hablaba de comunicación, ¿no? Primero comunicación y después congruencia. Cuando estamos hablando de una relación, que queremos mejorar una relación o que estamos en una situación de conflicto con alguien, lo primero que tenemos en mente es precisamente ese diálogo interno. ¿Qué nos estamos contando a nosotros mismos con respecto a esa situación? Es decir, ¿qué me digo a mí misma, ¿no? ¿Qué siento además en mi interior cada vez que me acuerdo o cada vez que tengo que comunicarme con esa persona o cada vez que tengo que recordar el conflicto? Esta comunicación interna, a la cual a veces no prestamos ninguna atención, porque claro, esa conversación que mantenemos con nosotros mismos, la verdad es que es inconsciente, lo hacemos de una manera muy natural. Es el primer punto, el primer foco en el que me gustaría que tuviésemos hoy constancia y conciencia de ello, ¿no? ¿Qué nos estamos contando a nosotros mismos? Es la primera parte que vamos a explorar. Porque después, una vez que nosotros tenemos bien alineada esa comunicación interna, va a ser más sencillo el cómo vamos a comunicarnos con los demás y, sobre todo, cómo vamos a recibir la comunicación con los demás. Aquí además os pongo que esa comunicación externa que mantenemos con las demás personas no solamente la hacemos a través de nuestro lenguaje verbal, no solo la hacemos con nuestras palabras, también nuestros gestos, nuestra expresión facial, nuestro cuerpo está hablando muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Pensad en esos momentos donde hay conflicto y a la vez no existe comunicación verbal. ¿Podéis pensar en algún momento así? Entramos en una empresa, notamos un clima de tensión, notamos conflicto, pero todas las personas que trabajan en esa organización a lo mejor están incluso calladas, no están manteniendo una conversación entre ellas, pero el conflicto se percibe, ¿no? Hay una comunicación externa, no verbal, que nos está diciendo que efectivamente hay una situación de conflicto. Por lo tanto, cuando hablamos de comunicación, no tengamos solamente en cuenta lo que expresamos con nuestras palabras y lo que escuchamos de los demás con sus palabras, sino también cómo manejamos nuestro rostro y nuestro cuerpo en la comunicación y cómo recibimos el rostro y el cuerpo de los demás en esa comunicación. Seguimos entonces avanzando estos dos ámbitos, la comunicación interna y la comunicación externa. Vamos entonces a pensar en cómo me relaciono yo conmigo misma. ¿Qué clase de comentarios son los que yo me digo a mí misma? ¿Qué tipo de comunicación es la que mantengo conmigo misma? Soy de esas personas que ante un conflicto, ante un obstáculo, ante algún tipo de problema, yo misma me digo que sí soy capaz, ¿no? Que efectivamente esto puede tener una gran solución, que esto es un desafío, es un reto el que me voy a proponer y el que quiero que esta relación siga adelante o pueda avanzar. O mantengo a veces una comunicación conmigo misma de, en estos momentos no soy capaz de no decir que no, o pues en estos momentos la verdad es que me siento un poco pues arrastrada por la situación. ¿Qué tipo de mensaje es el que me estoy dando? Porque ese tipo de mensaje parte de cómo estoy interpretando esta situación. ¿Y qué tipo de mensaje, por tanto, me quiero dar? Si soy consciente de cómo me estoy comunicando conmigo misma, voy a poder ser consciente también de cómo es la comunicación que quiero tener, es decir, qué mensaje es el que me quiero dar. Pero para ello tenemos que poner primero el foco en cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos. Porque una vez, como os decía antes, que soy consciente de cuál es esa comunicación interna, voy a saber dirigir mi comunicación con los demás. Y sobre todo, voy a saber interpretar de la manera que más me ayude la comunicación que recibo de los demás. Las herramientas del coaching y de la programación neurolingüística nos ayudan a dibujar un foco muy grande en nosotros mismos
para ser conscientes de cómo es efectivamente esa comunicación interna. Cuando yo hablo de conflicto y cuando hablo de que tenemos mucho más control y mucho más poder de influencia en el conflicto, hablo precisamente de que estas disciplinas, estas herramientas nos están alumbrando, nos están arrojando luz a un momento donde ahora mismo solamente vemos problema, dificultad o oscuridad. Cuando pensamos que no podemos mejorar una relación o cuando pensamos que el conflicto nos está, digamos, abordando, que es demasiado grande, es porque en estos momentos no tenemos opciones de pensamiento diferentes. Pensamos solo en una dirección y pensamos además de una manera que no nos ayuda a tomar otros caminos, otras perspectivas. Por eso estas herramientas, como son el coaching o como es la programación neurolingüística, nos ayudan precisamente a despejar qué tipo de relación es la que en realidad quiero tener y, por tanto, a poner esa pequeña luz que después hará más grande en cómo, de qué manera me hago consciente de mi propia comunicación interna y, por tanto, cómo voy a ir avanzando hacia esa relación que yo realmente quiero tener y, por tanto, despejando las dudas sobre el conflicto. Es decir, cómo estoy pensando esta situación, cómo estoy actuando en el conflicto, cómo me estoy comunicando con esta persona y cómo me estoy sintiendo. Estoy poniendo, por tanto, una conciencia, un foco muy grande en lo que está sucediendo. Pero a la vez, estas disciplinas me ayudan a algo mucho mejor que eso. No solo a ser consciente de lo que sucede conmigo y con mi comunicación, sino sobre todo y fundamentalmente a qué es lo que quiero que suceda. Es decir, cuál es el estado deseado en esta comunicación que yo quiero mantener con esta persona. Si no quiero el conflicto y si no quiero tener esta situación, ¿qué quiero tener en lugar de ello? Y cómo yo puedo influir en que eso suceda. Por lo tanto, poner siempre el foco en uno mismo nos va a ayudar a tener ese control y sobre todo ese poder de que se pueden avanzar y cambiar la situación. No voy a esperar, por tanto, a que sea la otra parte, a que sea la otra persona, a que cambie o a que varíe su manera de comportarse o de comunicarse conmigo, sino que yo misma voy a tener mucha más influencia de la que yo creo que tengo y voy, por tanto, a comenzar a ejercer esa influencia. En primer lugar, ¿de qué manera? Siendo conscientes de este slide, de esta imagen que os hago, siendo conscientes de hasta qué punto yo soy congruente conmigo misma. Es decir, lo que pienso sobre esta situación, sobre esta relación, sobre este conflicto, ¿es realmente lo que quiero? ¿Es la relación que quiero tener? ¿Es realmente cómo quiero actuar? Es decir, lo que pienso y lo que quiero se corresponden con lo que yo estoy haciendo. ¿Y acaso se corresponde también con lo que yo estoy diciendo? A veces hay situaciones de conflicto que por evitar precisamente esos climas de tensión, pues precisamente no hablo, no me comunico, no digo nada, ¿no? Pero aquí hay una gran incongruencia entre lo que yo realmente quiero y pienso con lo que finalmente hago, que es no comunicarme. Por lo tanto, el primer punto de partida que tiene que haber a la hora de abordar o de enfrentar un conflicto es tener cada uno de nosotros esa congruencia interna, es estar alineado en lo que yo quiero conseguir con lo que realmente estoy haciendo, con lo que realmente estoy comunicando y por tanto sintiendo. Cuando una persona es consciente de que está defendiendo lo que realmente quiere y piensa, va a ser muchísimo más sencillo que la otra parte pueda escucharnos de una manera completa y pueda además ponerse en nuestro lugar o ayudarle a que vea la situación desde nuestra perspectiva, porque nuestra perspectiva va a ser coherente, consecuente. Es difícil abordar un conflicto cuando ni yo misma estoy convencida de la situación que estoy tomando. ¿Nos parece? La congruencia, por tanto, así como la comunicación congruente, es un aspecto que tenemos que cuidar y que, por tanto, tenemos que trabajar antes de trabajar el conflicto. Para mí la congruencia es trabajar el conflicto interno, como una persona antes de despejar un conflicto con otra persona tiene que despejar un conflicto interior, un conflicto interno. Y para eso el coaching y para eso la programación neurolingüística, la PNL, nos ayudan a despejar esas dudas, nos ayudan a alinearnos con nosotros mismos, a ser conscientes de lo que queremos, que a veces no somos ni conocedores de lo que queremos, y a ser también conscientes de que nuestras acciones están encaminadas y están dando los pasos adecuados para mantener esa congruencia.
Pensad, por tanto, en esos posibles conflictos que podáis tener con una persona o con varias personas y en la relación que estáis manteniendo con ellas. ¿Estáis siendo congruentes con vuestra manera de pensar, de comunicaros y de actuar? ¿Estáis siendo realmente coherentes y consecuentes con lo que sentís? Porque la verdad es que esta congruencia interna ayudará muchísimo a que efectivamente la otra parte sienta vuestra comunicación de una manera segura y firme. Cuando ese diálogo interno, ¿no?, como os pongo en este slide, está totalmente alineado, cuando existe esta comunicación fluida, serena, segura de lo que quiero con respecto a esta relación, con respecto a este conflicto, no existe ya un conflicto interno y por tanto va a ser bastante complicado que el conflicto externo se pueda prolongar en el tiempo. Os voy a poner un ejemplo. Pensad en esos días en los que os levantáis, ¿no?, y os sentís realmente cómodos con vosotros mismos, os sentís realmente alineados, seguros, convencidos, ¿no?, de lo que estáis pensando y de lo que estáis haciendo. Que os sentís bien, ¿no?, en definitiva, con vosotros mismos. Y que en ese día, ¿no?, tan estupendo que tenéis, pues alguien os dice un comentario, os hace una aportación que en realidad pues no os gusta, que os disgusta. Pero vosotros os sentís, como os decía antes, totalmente alineados. Ese día, a ese comentario, a esa situación, no le dais la mayor importancia. Sin embargo, hay otros días que tenemos en nuestra vida donde esa coherencia, esa congruencia, ese bienestar no lo tenemos tan presente. Hay días donde efectivamente nos sentimos arrastrados por determinadas emociones y no estamos bien, no estamos congruentes, no estamos alineados. Y el mismo comentario que nos han hecho en otra ocasión sí que nos duele, sí que nos enfada o sí que pues nos disgusta. Y por tanto podemos entrar con más facilidad en un conflicto con esa persona. ¿Nos parece que hay días donde todo pues parece que va sobre ruedas y que todo lo que pasa en el exterior no me afecta? Y sin embargo hay otros días donde veo conflicto en todas partes. Cualquier comentario me sirve para entrar en el conflicto. ¿Por qué os parece que puede ser? Pues desde mi punto de vista, y por eso os invito a esta reflexión, es porque realmente mi conflicto interno está muy presente. No estoy del todo alineada con lo que yo quiero y con lo que yo hago. No estoy congruente con mi vida en este momento y por eso el conflicto externo es más fácil que aparezca. Es más fácil que yo reconozca conflicto ajeno, conflicto externo, cuando yo tengo conflicto interno. Es mucho más sencillo que eso aparezca. Y viceversa, cuando yo estoy fuerte, cuando yo me siento segura de mis pensamientos, de mis decisiones y de mis actos, va a ser más difícil que pueda reconocer un conflicto externo. Y opiniones que no son exactamente iguales que las mías, no las voy a tomar en cuenta de una manera negativa o que me afecten. No las voy a tomar como un ataque personal, porque yo, como os decía, estoy alineada. Por lo tanto, parto de la base en que cuando no hay conflicto interno, tampoco hay conflicto externo. O por lo menos es más difícil que surja ese conflicto externo. Por lo tanto, el utilizar, procurar herramientas en mi día a día que me ayuden precisamente a que no exista ese conflicto interno es lo que realmente es poderoso para mi trabajo y para mi vida personal, ¿no?, el sentirme realmente bien. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer, ¿no?, o de qué manera, una vez que estoy viendo que efectivamente la congruencia y la comunicación conmigo misma es muy importante para no ver ese conflicto externo o que no aparezca de una manera tan rápida, cómo puedo hacer o tener presente para que efectivamente no exista esa posibilidad, ¿no?, de conflicto? Bueno, pues como os decía antes, vamos a poner el foco aquí en nosotros mismos y prestar atención a tres perspectivas diferentes que seguramente cada uno de vosotros prestáis atención cuando existe el conflicto. Os lo voy a presentar de esta forma. Durante un conflicto vamos a pensar, ¿no?, teniendo ese foco puesto en mí, vamos a pensar a qué le presto yo atención. Cuando estoy en un conflicto con una persona, ¿no?, cuando estoy en una situación tensa con alguien, ¿a qué le estoy prestando atención? Imaginaros que vosotros sois esta persona que está aquí y que sois capaces de abstraeros de vosotros mismos y mirar el conflicto que podéis tener con una persona alejados desde este punto de vista de observador externo.
Vamos a proponeros que seáis este observador externo, esta persona que está aquí en la pantalla, y que os hacéis desde fuera esta misma pregunta. ¿A qué le estoy poniendo atención en esta relación de conflicto que tengo con esta persona? ¿Le estoy poniendo la atención a la defensa de mi postura? Es decir, ¿le estoy prestando mucha atención a lo que yo defiendo, a mi mensaje, a mi posición, a mi postura? ¿Le estoy quizás dando más importancia al comportamiento que puede tener la otra parte, a sus gestos, ¿no? A su tono de voz? ¿A qué le estoy dando realmente importancia, ¿no? ¿Realmente me afecta el comportamiento que está ejerciendo la otra parte en este conflicto? ¿O le estoy dando mucha importancia a las posibles consecuencias, a cómo me voy a sentir después del conflicto, a qué va a suceder con mi vida después de esta discusión o de este enfrentamiento? ¿Dónde estoy poniendo ahora mismo la atención en esta situación de conflicto que tenéis o que podéis estar pensando con una persona? ¿A la defensa de mi postura, a esos comportamientos que tiene la otra parte o a las posibles consecuencias que esta situación me va a poder acarrear? Bueno, pues vamos a ir desgranándolas una a una y vamos a ir poniendo posibles opciones de verlo desde otra perspectiva. A ver qué os parece. Vamos a ver, la defensa de mi postura. Esta disciplina del coaching y también de la PNL nos dice que hay una serie de presuposiciones, es decir, una serie de creencias que si las tenemos en nuestra mente como si fueran ciertas, nos pueden ayudar mucho en determinadas situaciones. Es decir, son una serie de mensajes, de creencias, que si las tomo como si fueran ciertas, no digo que sean ciertas, pero si yo pienso que pueden ser ciertas, me pueden ayudar. Una presuposición fundamental en coaching y en programación neurolingüística es la que se denomina el mapa no es el territorio. ¿Y qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que mi postura, mi interpretación de lo que yo le llamo conflicto, de lo que yo le llamo mi realidad, no necesariamente tiene que ser la misma interpretación que puede estar haciendo la otra parte. Os voy a poner un ejemplo visual muy gráfico para que seguramente lo tengáis mucho más claro, ¿no? Es decir, ante estas imágenes que muchos de vosotros, si no todos, las conocéis, podemos estar viendo, identificando figuras diferentes. Esta imagen que es muy conocida, ¿no? Y yo voy a desvelar ahora mismo que hay dos imágenes en una, o que podéis incluso ver más de dos imágenes, ¿no? Que como digo es muy conocida. Simplemente para los que a lo mejor no la conozcáis, en esta figura se puede estar viendo la imagen de una mujer joven de perfil o de una anciana con el rostro un poco más claro, ¿no? Y que efectivamente nos puede dar es una figura que puede dar esas dos interpretaciones o más. Realmente en esta figura lo que estamos viendo son una serie de sombras blancas, negras, una serie de trazados, ¿no? De color blanco y de color negro. Eso es lo que objetivamente se puede estar viendo. Sin embargo, a través de mis sentidos y a través de mi interpretación, yo puedo estar interpretando que aquí existe el rostro de una anciana, que existe el perfil de una mujer joven o que existen las dos cosas. En cualquier caso, voy a estar en lo cierto. ¿No os parece? ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy viendo y es lo que yo estoy interpretando. Y nadie puede negar mi propia realidad. Podéis estar en desacuerdo o podéis estar viendo cualquier otra imagen diferente o analizando incluso otra figura. Y también estaréis en lo cierto, porque también será vuestra propia percepción de esta imagen, de esta figura, lo que os hará ver qué está sucediendo ante esta realidad que será la vuestra. Lo mismo pasa con esta figura. Yo me puedo estar enfocando en la sombra negra y puedo estar viendo, por tanto, la figura de una persona que está tocando un instrumento, o puedo estar enfocándome más en la parte blanca y puedo estar viendo el rostro o una máscara o el rostro de una persona. En los dos casos también puedo estar en lo cierto, tanto que vea las dos figuras como que vea solamente una. Si os fijáis, dependiendo de dónde pongo el foco, la atención, estoy viendo una imagen de una manera más nítida u otra.
Esto que es tan evidente, ¿verdad?, a los ojos de las personas, ¿no? Que es tan evidente ver que dependiendo de dónde pongas la atención puedes estar viendo una cosa o la otra, no es tan evidente cuando estoy defendiendo mi postura. Es decir, no es tan evidente cuando aquí estoy defendiendo mi posición. No me acuerdo, no soy tan consciente de que la otra persona a lo mejor está enfocando su atención precisamente a otra figura distinta de lo que yo estoy viendo. Por lo tanto, el tener presente siempre que el mapa no es el territorio, es decir, el tener presente que ante las mismas figuras, ante las mismas realidades, puedo estar viendo imágenes diferentes, puedo estar interpretando situaciones diferentes, me pueden ayudar a la hora de volverme a comunicar con esa persona con la que estoy teniendo el conflicto. Y os lanzo estas preguntas para saber si os pueden ayudar a entender esta presuposición de que el mapa no es el territorio. Cuando estáis en conflicto con esta persona, ¿realmente a qué le estás prestando atención? ¿Estás escuchando su posición, su interpretación, o simplemente sigues con tu diálogo interno defendiendo tu postura? ¿Realmente la escuchas a la otra parte o sigues, como digo, centrado en tu comunicación interna? ¿Eres consciente de que esta persona puede estar viendo la misma realidad pero interpretándola de manera distinta? ¿Eres consciente de que esta persona a lo mejor está viendo precisamente la parte negra, la parte oscura, la parte que tiene esta figura y tú puedes a lo mejor estar defendiendo esta otra? Y en los dos casos, como digo, ambas personas estáis en lo cierto. De lo que se trata con esta presuposición de que el mapa no es el territorio es que puedas entender que puedes colocarte desde el punto de vista de la otra persona para entenderla y que también puedes ayudarle a hacerle ver qué es lo que estás interpretando tú, en lugar de intentar defender cada una de las posturas, que probablemente las dos partes, estaréis en lo cierto desde vuestra interpretación. Esta, por tanto, es una presuposición que nos puede ayudar mucho a la hora de interpretar qué tipo de conflicto tengo. ¿Es un conflicto porque no me posiciono desde su mapa? ¿Es un conflicto porque no le ayudo a que la otra persona vea desde qué mapa estoy interpretando yo la situación? Por si acaso, esto os puede ayudar. Pero además, habíamos comentado que en un conflicto también puedo estar muy pendiente de los comportamientos de los demás, de los comportamientos ajenos, es decir, de esos gestos, de ese lenguaje que utiliza conmigo esa persona, de esa actitud de soberbia, de enfado, de prepotencia, de victimismo. Depende, ¿no?, de qué situación ahora mismo estéis pensando. Pero el comportamiento ajeno a veces me afecta y por eso estoy en una situación de conflicto con esa persona. Pues bien, vamos a ver qué presuposición del coaching y de la programación neurolingüística nos puede ayudar ante esos comportamientos ajenos que no favorecen nada el que yo pueda avanzar en ese conflicto. Pues os digo que para los comportamientos de los demás, la presuposición que nos puede ayudar es la de que todo comportamiento tiene una intención para el que lo realiza. En realidad, la presuposición del coaching y la PNL habla de que todo comportamiento tiene una intención positiva para el que lo realiza, ojo, no para la persona que está recibiendo el comportamiento, sino para el que lo hace. Lo que pasa es que a veces la palabra intención positiva, las palabras, pues no acaban de centrar realmente lo que quiere decir. Por lo tanto, yo os invito a que penséis que todo comportamiento se hace realmente desde una intención. Por ejemplo, yo cuando estoy con una persona y por algún motivo pues le lanzo un grito, ¿no?, o me pongo con una actitud verbal más agresiva, es porque en ese momento, cuando yo lanzo ese grito, algo bueno, algo que necesito realizar con ese grito me está diciendo que lo haga. A lo mejor es una situación donde quiero ejercer determinada influencia, determinado poder, quiero estar segura o que vosotros veáis esa alarma que tengo porque me da más seguridad o más control el poder hacerlo de esa forma. Con esto no estoy justificando el comportamiento, ni mucho menos, ¿eh? No quiero que penséis que esta presuposición lo que hace es que tengamos que ser compasivos o justificar el comportamiento de los demás. No, el comportamiento puede ser terrible para nosotros. Lo que me gustaría que pensaseis es que la persona que realiza ese comportamiento es mucho más que el propio comportamiento.
Y desde ese foco es desde donde me gustaría que la miraseis. Esa persona no es solo su comportamiento. ¿Qué puede necesitar para tener que actuar de esa manera? ¿Desde qué intención lo hace? Cuando una persona tiene, por ejemplo, una actitud soberbia y por lo tanto yo entro en conflicto con ella, esa actitud soberbia, ¿de qué manera le puede estar ayudando a esa persona? Evidente a mí nada, que yo soy la que recibo esa actitud de soberbia, pero a esa persona, ¿de qué manera le puede ayudar? ¿Qué quiere conseguir con ese comportamiento? ¿Control? ¿Poder? ¿Influencia? ¿Acaso seguridad? Es decir, si yo soy capaz de ver la posible intención que puede tener esa persona con su comportamiento, en lugar de enfocarme solo en el comportamiento en sí, seguramente sea capaz de darle otra perspectiva diferente a la situación de conflicto. Si no, os invito a que lo probéis. Es decir, cuando ese comportamiento que tiene la persona con la que estoy en conflicto no está acorde con mis valores, no está acorde con mi propio mapa, con mi propia forma de entender la realidad, ¿qué me puedo preguntar? Pues me puedo preguntar precisamente esto. ¿Qué está buscando esta persona con este comportamiento? ¿De qué forma le puede estar ayudando comportarse así? Evidentemente a mí no me está ayudando al recibirlo, pero a ella, ¿de qué forma le puede estar ayudando? Si sois capaces de pensar de esta forma, podéis llegar a ver a esta persona desde otra perspectiva. Puedes llegar a entender desde otra visión, desde otro ángulo a esta persona. Si nos quedamos solo con el comportamiento va a ser mucho más difícil poder avanzar en la gestión del conflicto. Pero si somos capaces de entender que la persona es mucho más que su propio comportamiento, entonces será más fácil darle otro matiz, otra perspectiva a nuestra comunicación interna. Es decir, será más fácil poder interpretar que esa persona necesita algo más y que por eso se comporta de esa manera. Os he puesto en el slide anterior que es fácil juzgar a los demás por su comportamiento. Cuando vemos un comportamiento que no nos gusta, rápidamente emitimos un juicio sobre él. Sin embargo, cuando el comportamiento lo hacemos nosotros, ahí es más fácil que aparezca la intención. Es decir, yo soy capaz de comentar que mis intenciones siempre son buenas, aunque el comportamiento que yo haga no sea tan bueno para el otro. Sin embargo, cuando estoy analizando el comportamiento de los demás, es muchísimo más fácil que salga un juicio sobre ese comportamiento y que no seamos tan condescendientes con su intención. Pues esta presuposición que nos aporta el coaching y la PNL, ojo, repito, no es para entender a la otra persona ni para justificar sus comportamientos, no. Es para precisamente dotarnos de una herramienta más para nosotros mismos, para que nuestro diálogo interno, nuestra comunicación con nosotros mismos realmente sea una herramienta de ayuda. ¿De qué me sirve analizar el comportamiento de la persona? ¿De qué me sirve? Me va a servir seguramente de obstáculo para avanzar en la gestión del conflicto. Si yo soy capaz de entender que esa persona necesita ese comportamiento para conseguir otra cosa, es probable que el comportamiento pierda un poco de fuerza y es probable, por tanto, que yo pueda tener otra visión, otra perspectiva sobre la persona con la que me quiero relacionar mejor. Y bueno, vamos a la última parte, que es la de las consecuencias. A ver si en esa situación de conflicto yo estoy centrando sobre todo en qué va a pasar conmigo, es decir, qué consecuencias va a tener o está teniendo para mí esta situación de conflicto. Pues en este punto, las consecuencias, existe de nuevo otra presuposición del coaching y de la PNL que nos dice que estamos a cargo de nuestro cuerpo y estamos a cargo de nuestra mente. En realidad, la presuposición habla de que cuerpo y mente son un mismo sistema, forman parte de un sistema, ¿no? Y el estar a cargo de nuestro cuerpo y de nuestra mente, en realidad, ¿de quién depende? Si no estamos enfermos, si estamos sanos, ¿no? Y tanto mentalmente como físicamente, el estar a cargo, fijaros en lo que os propongo, estar a cargo de tu cuerpo depende de ti. Y estar a cargo de tu mente también. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí el pensar esto, de que estoy a cargo de mi cuerpo y que estoy a cargo de mi mente, en realidad me da mucho poder, me da mucho control. Es como, es verdad, yo puedo manejar mi cuerpo y también puedo manejar mi mente. ¿Quién manda aquí?
¿Quién manda en mi cabeza? ¿Quién está presente en mi mente cuando estoy pensando en un conflicto? ¿Estoy yo sola o hay más personas? A veces hay un montón de personas que mandan mucho aquí en mi cabeza, pero yo soy consciente de quiénes son. Pregunto. A veces no. A veces esa comunicación interna que mantengo conmigo misma está precisamente bombardeada por un montón de comentarios, de creencias, de pensamientos que ni siquiera son míos, que a veces son heredados o que a veces son impuestos por la sociedad o que a veces son impuestos por otra parte, comunidad, familia, amigos. Pero, ¿qué me digo a mí misma? ¿Quién está en mi mente? ¿No? ¿Y quién puede estar? Si yo estoy a cargo de mi mente, yo decido lo que sucede precisamente en esa comunicación interna. No es sencillo hacerlo, pero os aseguro que si somos conscientes de que nuestros pensamientos también tenemos mucho que ver, nuestra comunicación será mucho mejor, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Para eso hay un cuento precioso que podéis incluso buscar en las redes que se titula El presente de insultos y que a mí en realidad este cuento me ha inspirado mucho, ya no solo en la relación conmigo misma, sino en la relación incluso con los demás, con mis hijos y con aquellas personas a las que me gusta ayudar de verdad profundamente. Y me quedo con el último, la moraleja, por así decirlo, ¿no? La que tiene este cuento, que es que si alguien se acerca a ti con un regalo y tú no lo aceptas, ¿no? Imagínate que efectivamente alguien te quiere obsequiar con algo, pero que tú por algún motivo pues no quieres ese obsequio. ¿A quién le sigue perteneciendo ese obsequio, ese regalo? Pues la verdad es que le sigue perteneciendo a la persona que lo lleva consigo, no a ti, porque tú no lo has recogido. Entonces, si tú no recoges ese obsequio, ¿por qué en algunas ocasiones recogemos cosas que tampoco queremos o que no nos pertenecen? ¿No? Lo mismo os pongo aquí que vale para la envidia, para la rabia, para los insultos, para todos esos comportamientos ajenos que no forman parte de mí, que no me pertenecen en este momento. Entro en una comunicación con una persona y yo vengo bien, vengo feliz o vengo simplemente serena. Y ese comportamiento de agresividad, enfado, victimismo, ira que tiene la otra parte es de él o de ella, no es mío. Por lo tanto, si yo no acepto el comportamiento ajeno, ¿por qué a veces me invade? ¿Y por qué a veces me deja que incluso me domine el comportamiento ajeno? Pensad, ¿no? Cuando yo no acepto, le siguen perteneciendo a la otra persona. Si yo, por tanto, en un conflicto soy capaz de ver que la otra parte es responsable única y exclusivamente él o ella de su propia emoción y que por tanto yo también soy responsable de la emoción que quiera llevar conmigo y no dejarme arrastrar, por tanto, de la posible emocionalidad que pueda tener el conflicto, ni para un lado ni para otro. Por lo tanto, el ser dueño de mi mente y ser dueño de mi cuerpo pueden darle mucho poder y mucho sentido a cómo quiero volver a comunicarme con esa persona. Os pongo este cuento, El presente de insultos, porque la verdad es un cuento muy bonito que os aconsejo que si tenéis ocasión lo podáis leer. Por lo tanto, como no vamos a poder cambiar la actitud de los demás, porque de momento no tenemos, ¡pum!, esa varita mágica que diga, venga, ahora compórtate así, ¡tan! No la tenemos, no tenemos ese poder. Lo que sí podemos hacer es tener esa varita mágica que nos diga a nuestra mente, oye, este comportamiento no es mío, es ajeno. Por lo tanto, la emoción que venga cargada a esa persona no necesariamente me la voy a quedar yo. No tengo por qué. Puedo decidir. ¿Qué pasaría, por tanto? Imaginaros que en esta situación de conflicto que podáis estar teniendo con alguna persona, ¿qué pasaría si no cedéis ante provocaciones o intentos incluso, bueno, aquí pongo de humillación, pero a veces son otro tipo de actitudes? ¿Qué pasaría si realmente fuerais dueños de vuestra propia emoción y de vuestro propio control, tanto mental como corporal? ¿Forman parte realmente de vosotros las emociones ajenas? ¿Queremos aceptar, por tanto, esos comportamientos? Perfecto. Por lo tanto, tenemos ya estas tres partes. Voy a volver, la defensa de mi postura, los comportamientos de los demás y las consecuencias, las tenemos, digamos, un poco ya trabajadas con esas tres presuposiciones que os he comentado. La de el mapa no es el territorio, acordaros, mi interpretación de la realidad
no tiene por qué ser necesariamente la interpretación de la otra parte, y nos acordamos de las imágenes. También que los comportamientos de los demás, algo bueno les puede estar dando a los demás, alguna intención tienen para efectivamente comportarse de esa manera, y yo puedo ser capaz de enfocarme un poco más en su intención y no tanto en el comportamiento. Y por último, esas consecuencias, es decir, estoy a cargo de mi cuerpo y estoy a cargo de mi mente. Por lo tanto, esos comportamientos ajenos, esa emoción que pueda tener la otra parte en el conflicto, me la puedo quedar o no. Soy yo la que decide qué tipo de emoción es la que quiero llevar al conflicto. Porque si efectivamente soy yo la que decido todo eso, estaré teniendo el poder en mí misma. Es decir, estará mi comunicación interna y mi congruencia al máximo nivel. Sin embargo, si yo dejo que sean los demás con sus comportamientos, con su interpretación del conflicto, con toda la emoción que vengan cargados y que por tanto me arrastren, estaré haciendo que sean los dueños del poder de solucionar o no esa relación. Os propongo, por tanto, que seáis conscientes de hasta qué punto cada uno de nosotros tenemos mucha más influencia de lo que pensamos ante un conflicto. Y que si estamos esperando a que los demás hagan o dejen de hacer, ahí les dejaremos el poder de actuar realmente a ellos. Y estaremos, por tanto, a expensas de lo que vayan marcando y de lo que vayan proponiendo y haciendo. Por lo tanto, el tener muy claro que mi comunicación interna me va a ayudar a tener congruencia y, por tanto, a poder resolver el conflicto de una manera más sencilla, es algo que os animo a que podáis emprender. Con esas 3 presuposiciones muy bien grabadas aquí, por si os pueden servir de ayuda en algún momento. Como decía Laura, os propongo una dinámica final, que lo vamos a ver ahora en este último slide, por si alguno de vosotros pues la quiere completar, la quiere escribir y nos la traslada, y además, si efectivamente lo hacéis así, pues podéis obtener un diploma, ¿no?, acreditativo de que habéis también pues avanzado en este seminario. Pero igualmente, aunque no nos la queráis enviar, sí será muy bueno para vosotros, estoy convencida de que la podáis reflexionar por si os puede ayudar en algún conflicto que podáis tener con alguna persona. Vamos allá, os la propongo de esta manera. Bueno, está así en pequeñito, pero después cuando se os envíe la webinar la vais a poder ver muchísimo más grande. La dinámica es que penséis en ese conflicto o en esa relación que a lo mejor no está como vosotros queréis con una persona determinada, ¿no? La primera pregunta que me gustaría que contestaseis, bueno, las preguntas son las que están en rojo y las que están en azul al final, ¿no? Pero la primera pregunta que os tenéis que hacer es la siguiente. ¿Quieres realmente mejorar la relación con esa persona? Y no es una pregunta, la verdad, que pueda ser, que sea obvia. Pues no lo es, no es una pregunta obvia. Porque hay muchas personas que cuando están pensando en un conflicto y tú les preguntas, pero tú realmente, este conflicto que tú ves con esta persona, ¿realmente lo quieres mejorar? ¿Quieres resolverlo? ¿Quieres mejorar la relación con esa persona? Y te dicen, pues mira, sinceramente me da igual. Bueno, entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿No? Pensad si queréis realmente mejorar la relación con esa persona. Porque si es así, la segunda pregunta es muy importante para vosotros, para que las contestéis. ¿Cómo va a ser esa relación que quieras tener? Es decir, me puedes estar contando la relación actual, la que efectivamente no quieres tener. Entonces, en lugar de esta relación, ¿qué otra relación realmente quieres tener con esa persona? Y si la podéis escribir va a ser muy bueno para vosotros, porque todavía os vais a hacer más conscientes de qué tipo de relación es la que queréis. El estado deseado que llamamos en coaching. El estado que realmente queremos alcanzar. ¿Qué tipo de relación es la que vais a querer mantener a partir de ahora con esta persona? Describidla, veréis en lo mucho que os va a ayudar. Seguimos contestando las preguntas. Y aquí ya teniendo en cuenta estas 3 presuposiciones que os he comentado. Contestando a la pregunta del mapa no es el territorio. Es decir, ¿estáis viendo la misma situación? ¿Estáis interpretando la misma situación? ¿Qué interpreta cada parte? Si podéis escribir lo que estáis interpretando vosotros en la relación, eso va a ser fácil, fenomenal. Pero si también podéis hacer un ejercicio de imaginación y también escribir lo que creéis que puede estar interpretando la otra parte,
probablemente os ayude mucho. Probablemente esta pregunta os ayude a daros cuenta de que el mapa no es el territorio y de que la otra parte seguramente está viendo la situación desde otro punto de vista por algún motivo. Si lo escribís, probablemente os ayude también. Siguiente parte. Todo comportamiento tiene una intención positiva para el que lo realiza, como os he dicho. Por lo tanto, ¿cuál es tu verdadera intención en esta relación? ¿Qué quieres realmente conseguir de esta relación? Y la de la otra parte, ¿cuál será? ¿Qué creéis que en realidad le gustaría conseguir a la otra parte con esta relación? ¿De qué forma el comportamiento que está teniendo le puede estar ayudando? ¿Qué puede estar necesitando realmente? Esto, aunque os parezca que pueda ser un ejercicio para entender al otro, os aseguro que es un ejercicio que os va a dar mucha información a vosotros mismos, para que volváis a tener esa comunicación vuestra con vosotros mismos mucho más rica, que tengáis muchas más opciones de pensamiento sobre la persona y sobre el conflicto. No se trata de entender al otro solo, sino de que vosotros tengáis más opciones. Y ya por último, estás a cargo de tu cuerpo y de tu mente. Por lo tanto, preguntaros y responderos, ¿qué emoción quiero llevar conmigo la próxima vez que me comunique con esa persona? Porque yo soy consciente de que si controlo cuerpo y mente, puedo también controlar qué emoción quiero llevar conmigo la próxima vez. ¿Y cómo me voy a acordar de que quiero llevar esa emoción? Esta es una pregunta que sí que me gustaría que reflexionaseis, ¿no? ¿Qué emoción quiero llevar? Pensad en qué emoción es esa y cómo voy a recordar que la voy a tener muy presente la próxima vez que hable con esa persona y que me comunique con ella. Y que por si algún motivo, cada vez que me comunique con ella, esa emoción se va disipando, ¿cómo la puedo anclar? ¿Cómo la puedo grabar de una manera firme para que la siga manteniendo conmigo? Perfecto. Si tenéis ya esas respuestas más o menos perfiladas, disculpad que os invito a que las contestéis por escrito. Finalmente, nos tenemos que poner en acción. ¿Qué primer paso vas a dar para mejorar esa relación? Ya me estoy emocionando y ya me viene la tos. Perdonad. ¿Hay congruencia entre lo que piensas, lo que quieres y lo que vas a hacer? ¿Y cómo te sientes? Es muy importante también que pienses, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo alineado? ¿Me estoy sintiendo congruente? Este es realmente el ejercicio que os proponemos. Pero ya por último, si podéis contestar también a estas dos preguntas del final, la verdad es que nos va a ayudar mucho. En primer lugar, a ti mismo. ¿Qué te ha aportado este ejercicio? ¿En qué te ha ayudado contestar a todo esto en este ejercicio? Sobre todo si lo pones en práctica después con una conversación futura con esta persona. Ser consciente de si te ha ayudado o no. Y por último, ¿qué te ha aportado por completo este seminario? También ese feedback nos va a ayudar a nosotros muchísimo. Pues la verdad, espero que os haya sido útil. Con esa intención lo hacemos y hacemos estas webinars y todos los trabajos en Mempensante para que os puedan aportar de verdad. Y nos encantaría de verdad seguir en contacto con vosotros y que podáis disfrutar de otra webinar o de otra formación o de cualquier otra cosa que desde luego hacemos con muchísimo cariño para todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y de verdad ha sido un verdadero placer. Si queréis hacer alguna pregunta o lo que queráis, estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad estoy viendo aquí las contestaciones y la verdad es de agradecer. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y esperamos, de verdad, vuestros comentarios pues, para poderos dar el diploma. Muchísimas gracias a todos. Ya no sé a cuántos contestar, pero la verdad es que sí, cuidaos a todos. En eso estoy. Muchas gracias. No sé si Laura quiere comentar algo. No sé si tengo alguna pregunta en concreto. Sí, al enviarnos la respuesta para Patricia Monge, en cuanto nos enviéis la respuesta, vais a recibir el diploma, efectivamente. A lo mejor tardamos unos días, pero sí lo vais a recibir en cuanto tengamos vuestras respuestas completadas. Disculpad por el sonido si no es muy bueno por la grabación, pero bueno, cuando tengáis la grabación lo vais a poder escuchar bien. La tos no la voy a poder quitar, o a lo mejor sí, a ver qué hacemos. Así podemos hacer un apaño. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas por lo que veo, la verdad, y las preguntas... No, las preguntas os las enviamos en la webinar. Estas preguntas
efectivamente no hace falta que tengáis memoria porque va todo grabado, o sea que la webinar va grabada y vais a poder leer las preguntas con calma. Las respuestas nos las podéis enviar al mail de info@benpensante.com o a cualquier mail de contacto y ahí nosotros os haremos llegar el formulario. Tengo un conflicto y no quiero mejorar la relación. Bueno, no quiero mejorar la relación, pero sigue teniendo el conflicto. Igualmente, te propongo, David, que hagas igualmente el ejercicio. Aunque no quieras mejorar la relación con la persona y, por tanto, no contestes a la pregunta de qué tipo de relación quiero tener, bueno, pues ninguna relación. Si te respondes a los siguientes bloques, al del mapa no es el territorio, también a que todo comportamiento tiene una intención para el que lo realiza y al tema de que, bueno, estoy a cargo de mi cuerpo y mente. Si te contestas a estas preguntas y puedes interpretar el conflicto desde otra perspectiva, a ver si te ayuda, a ver si ese otro enfoque te ayuda. Porque fijaros, el conflicto a lo mejor no desaparece, el conflicto en sí, pero es que mi interpretación sobre el conflicto va a ser otro, va a ser diferente. Por lo tanto, no va a ser lo mismo. Mi interpretación me va a ayudar. El coaching y la PNL lo que hace es que nos da opciones para pensar de una manera diferente sobre lo que estábamos pensando de una única forma. Tenemos más opciones y, por lo tanto, más posibilidades de actuación. Era para David, que tenía una pregunta. Cuando la otra persona no maneja las mismas herramientas que hemos visto, ¿cómo podemos hacer para ayudarlo a ver nuestra realidad? Pues la verdad es que es una buena pregunta, porque es verdad que lo más complicado es hacerle ver a la otra persona mi propio mapa. Pero cuando tú tienes una interpretación distinta ya del conflicto, probablemente la comunicación que tengas con esa persona ya no sea igual que la que tuviste hace pues unos días antes o unos minutos antes. Es decir, cuando tú tienes ya esa congruencia interna, ¿no? De que entiendes que la otra parte pueda estar interpretando algo diferente y cuando además eres consciente de que tú tienes mucha más influencia de lo que crees en el conflicto, probablemente la otra persona también reciba tu comunicación de una manera diferente a como lo venía recibiendo. Ya esto, por suerte o por desgracia, no es una varita mágica, pero sí os proponemos que hagáis estas dinámicas y que probéis esta comunicación interna vuestra para saber si os puede ayudar a emprender acciones diferentes. Le preguntaba por formas de abordar, uy, es que son tantas preguntas que la verdad es que aquí ya se me fue. A ver, le preguntaba por formas de abordar conflictos internos, por ejemplo, asociados a comportamientos adictivos, cómo podríamos apoyar para afrontar situaciones conflictivas de comportamiento. No es, ¿cómo podríamos, es que no encuentro el signo de interrogación, cómo podríamos apoyar para afrontar situaciones conflictivas de comportamiento? Bueno, probablemente a estas personas que están teniendo pues un tema ya más de adicción, pues sea necesario otro tipo de terapia también, ¿no? Puede ser. Aquí estamos hablando sobre todo de personas que quieran mejorar o abordar una situación de conflicto con una persona o que puedan ayudarle que el interpretarlo de una manera distinta le pueda dar opciones para dar pasos, para emprender acciones. Como digo, si es otro tema donde se necesite otro tipo de terapia, pues probablemente sea necesario pues, acudir a otro tipo de especialista. Aún así, el poner en práctica estas herramientas probablemente sea también algo que les ayude a interpretarlo de una forma diferente. Le daré vueltas a las preguntas mientras recibimos la webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a Patricia, a Julia, bueno, de verdad a todos los que habéis estado presentes y a los que no habéis podido estar presentes, pero que estaréis cuando recibáis la grabación. Muchísimas gracias de verdad por registraros y por pues, encontrar interesante esta propuesta que os hacemos y que, como os decía, lo hacemos con muchísimo cariño y sobre todo con el gran convencimiento de que estas herramientas, tanto el coaching como la PNL, nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día, tanto profesional como personalmente. Muchísimas gracias. Ojalá que os pueda contestar a todos, la verdad. Entonces, bueno, ahora Laura me pasará todas estas preguntas y si en algún momento pues las puedo ir contestando una a una, desde luego que lo podré hacer. No sé si Laura quieres canalizarlo de otra forma o a ver cómo lo podemos hacer. No, yo creo que bueno, ya está todo claro. Así un poco a nivel general, pues eso os comento. Ahora os enviaremos la webinar, también pues un documento con todas las preguntas que comenta Marcela a modo de plantilla. Y bueno, el plazo que preguntabais también por ahí, pues será unos 10 días, ya os lo especificaremos también en el correo. Y una vez las recibamos y las revisemos,
cuando cerremos el plazo, pues ya os enviaremos el diploma. Y en cualquier caso, pues bueno, podéis estar en constante contacto con Marcela, que tenéis ahí su correo, con info@benpensante.com, o con el mío, que es laura.pose@benpensante.com, que ya os quedará cuando os envíe el correo también. Y nada, bueno, gracias Marcela por la webinar, gracias también a Susana por su experiencia, y bueno, estamos a vuestra disposición. Sabéis también que en Benpensante tenéis bueno, una gran página con un montón de recursos. Tenéis en el canal de YouTube webinars pasadas, artículos, investigaciones, estudios. Bueno, os dejamos la web también, bueno, ya la podéis ver ahí para que cotilléis así lo que queráis, y cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos de nuevo. Yo sigo leyendo.